Bueno, buenas tardes, colegas. ¿Cómo les va? Soy Daniela Almeida, la tutora de las aulas 59 y 60 de este curso del módulo 3 en temas de la enseñanza del número y las operaciones. Voy a compartir pantalla para que hagamos una recorrida por el aula y luego les comparto un PowerPoint con fechas importantes y direccionándonos en esta clase 2 que estamos transitando. Ahí comparto pantalla. Y aquí vamos a ver el aula. Bueno, estimo que la estarán viendo. Ahora voy a correr esto, que es lo que me interesa. Listo. Bueno, esta es, digamos, la ventana de aula que ustedes tienen. Verán que en el costado izquierdo ya lo han manejado, tienen un menú con inicio, las clases, información general, las noticias que les aparecen, foros, etc. El recorrido de cada una de las clases no es necesario que lo haga porque ustedes lo conocen, pero quiero centrarme en esta partecita. Bueno, por empezar, vamos acá, espero que ustedes estén viendo la manito del cursor, donde dice CMP03, es la simbología del curso, el módulo 3. Temas de enseñanza de números y operaciones es el nombre del módulo, y este 060 es el número del aula. Por eso cuando les pido, cuando ustedes entregan el trabajo, y les pido que eh, ¿cómo se dice? Escriban bien la nomenclatura, respeten, perdón, no me salió la palabra, respeten el nombre con el cual ustedes tienen que presentar a los trabajos, es ese. Vieron que va primero el apellido, después el nombre, después actividad, matemática o actividad, clase, el número de la clase, aula y el número del aula. Este sería el número del aula. Por ejemplo, si están entregando la actividad de la clase 1, yo como estudiante, como cursante, escribiría Almeida-bajo, Daniela-bajo, actividad-clase 01-aula 060. Recuerden que el último numerito que acompaña al nombre, a la denominación del curso, es el número del aula. Y acá otra cosa importante que quiero que tengan presente son los videos tutoriales. En los videos tutoriales, ahora lo voy a desplegar, son muy útiles. Esta pantalla es muy útil porque tiene enlaces a videos que los acompañarán en cuestiones que a lo mejor a ustedes les cueste. Por ejemplo, las actividades por buzón, yo no las puedo recibir por mensajería interna, porque no queda impactada en el sistema que ustedes hicieron entrega de la misma. Entonces, en los videos tutoriales, fíjense que tienen un apartado que dice cómo entregar una actividad. Entonces, cuando ustedes lo abren, yo ahora no lo voy a abrir para que no nos tome tanto tiempo. Cuando ustedes lo abren, los va a orientar a la entrega de la actividad. Tienen un apartado especial en el aula donde entregar la actividad, un espacio dedicado a eso. Por eso no pueden enviarme las actividades como archivo adjunto por mensajería interna. Y otra cosa que quiero destacar acá de estos videos tutoriales es cómo cambiar datos de perfil, porque la mayoría de ustedes no tiene una fotito en el avatar del aula. Entonces les sugiero que lo hagan. Bueno, dicho esto, que era lo que más me importaba que ustedes tuvieran presente del aula, les voy a compartir ahora el PowerPoint que les preparé a modo de información. Entonces, cierro el aula porque no lo vamos a necesitar y vamos a ver el Power.
Bueno, ya vimos que este, bueno, es nuestro primer encuentro sincrónico del módulo 3, temas de enseñanza del número y las operaciones. Vamos a tener otros encuentros. El próximo será el que los oriente a la realización del trabajo final, pero si ustedes necesitan que tengamos un encuentro antes del trabajo final, me pueden avisar por mail y lo acordamos. Como habrán visto, como sabrán, este módulo consta de 4 clases. Aquí en la pantalla se encuentra la nomenclatura de cada una de las clases. El cálculo mental con números naturales es la clase número 1 que transitamos. Relaciones entre números y formas de validar es la que estamos transitando, la clase número 2 que estamos transitando y termina el próximo domingo, dado que el lunes a las 0 horas se da apertura a la clase número 3, naturales y racionales. Y por último, la clase número 4 abarcará los temas de números fraccionales, fracciones y números fraccionarios y números decimales. Bueno, esto sí es importante, fechas para agendar. Si quieren pueden sacarles una captura de pantalla cuando estén mirando el video. ¿Por qué son importantes? Porque tienen que tener presente que ahora cada una de las clases tiene una duración de 10 días. En la primera columna ven de dónde a dónde abarca cada una de las clases, de qué fecha a qué fecha. Por supuesto que el primer renglón, que es de la clase número 1, el foro ha cerrado, pero el buzón cierra pasado mañana, el próximo domingo a las 23:59. Por lo tanto, quienes estén en condiciones, quienes estén armando esa actividad, entréguenla hasta esa fecha límite, ¿sí? Hasta el domingo casi a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque el lunes ya eh, van a poder empezar a entregar la actividad por buzón de la clase número 2. La clase número 2, que es la que estamos transitando, que cierra el domingo, el foro, pero su buzón continúa hasta el 18. Como verán, el buzón de cada una de las clases cierra junto con el foro de la clase siguiente. El buzón de la clase número 2 cierra con el foro de la clase número 3. Pero el buzón de la clase número 3 cierra junto con el foro y el buzón de la clase número 4, porque la clase número 4 es la clase más corta. Entonces, esta clase número 2 cierra el domingo 8. Por 10 días va a estar activada la clase número 3 y los últimos 10 días, es decir, que el 25 de octubre se cierra todo, terminan las 4 clases. ¿Qué es lo que hay que tener presente con respecto a los criterios de evaluación? Una cosa es aprobar la cursada y otra cosa es aprobar el curso. Aprobar la cursada se logra respetando los requisitos de aprobación de la cursada, que serían entregar 3 actividades, las cuales pueden ser la participación de un foro y 2 entregas por buzón, o viceversa, 2 participaciones en foro y una entrega por buzón. Esto es como mínimo. Ahora, dentro de esas actividades, 2 entregas por buzón y una en foro, o 2 foros y una entrega por buzón, en una de ellas tiene que estar contemplada actividades de la clase 3 o 4. Es decir, que no basta que hayan realizado las 2 actividades de la clase 1 y una actividad de la clase 2 para aprobar la cursada, porque les estaría faltando la participación o entrega de una de las actividades de la clase 3 o la clase 4. Espero que esto lo tengan presente porque si no, no van a poder acceder a la realización del trabajo final. Con respecto a
algunos comentarios, algunas observaciones para hacerle es que es preciso que cada vez que participan en el foro, más allá de que expresen sus opiniones por sus propias experiencias, esas intervenciones tienen que ser precisas y tienen que intentar responder a la consigna, a lo solicitado. Que cada vez que intervengan, más allá de responder a las consignas, tienen que fundamentar a partir de los contenidos de la clase y de esas lecturas obligatorias que son recomendadas. Y que en las entregas de las actividades por buzón, como les dije antes, tienen que completar, por supuesto, eh, los ítems de las actividades solicitadas y respetar esos requisitos de presentación, es decir, el tipo de letra, que tenga una portada, que incorporen las referencias bibliográficas consultadas, si es posible que las citas, si ustedes van a citar, que lo hagan bajo las normas APA, y que fundamenten, al igual que en el foro, con los aportes de las clases. Ténganlo presente. Bueno, ahora vamos a enfocarnos fundamentalmente en la clase 2, que es la que estamos transitando y la que cierra, como les dije antes, el domingo. Como idea central, esta clase nos invita a pensar los criterios de divisibilidad, no como conceptos dados porque sí, sino siguiendo la línea de nuestro enfoque a la hora de enseñar. Es decir, pensar los por qué, buscar las razones, pensar en las justificaciones, vincular a la divisibilidad con los conocimientos y las operaciones y las relaciones entre los números. Pensar sobre los múltiplos y divisores para tercero y cuarto grado y sobre la división y la divisibilidad para quinto y sexto grado, es decir, las relaciones entre múltiplo y divisor y la cuenta de dividir, las relaciones entre múltiplo y divisor y la exploración de la validez de las distintas afirmaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de pensar en múltiplos y divisores para tercero y cuarto grado, es preciso pensar en una progresión del campo multiplicativo. Por ejemplo, problemas que involucran las series proporcionales o las configuraciones rectangulares, la relación entre la suma y la multiplicación, introducción a la escritura multiplicativa, completar tablas, la tabla pitagórica, etc. O sea, construir repertorios de cálculos multiplicativos y distintos algoritmos, el uso, el conocer, el empezar a indagar y caminar por las propiedades, la relación que existe entre la multiplicación y la división. Y con respecto a la división y a la divisibilidad para quinto y sexto grado, les recomiendo acudir al cuaderno para el aula. Aquí en la presentación se encuentran las páginas adecuadas que tengan que hacer una lectura profunda para tercero, cuarto y quinto grado. Bueno, ahora pasemos a las actividades. Ya saben que esta clase, como todas, tiene dos actividades, una por foro y una por buzón. En este caso, la actividad por foro es una actividad matemática y la actividad por buzón es una actividad didáctica. ¿En qué consiste esta actividad matemática? Bueno, se presenta una división, en este caso 97 dividido 18, con estas tres imágenes resueltas por tres chicos. Y observarán que, aunque las tres llegaron al mismo resultado, en cada una de ellas el resto no es el mismo. Entonces, lo que se pretende, lo que se pide en esta actividad es cómo se puede saber cuál es el resto de dividir 97 dividido 18 utilizando las cuentas que realizaron estos chicos. Entonces aquí se encuentran dos ejemplos, dos diferentes ejemplos que pueden ayudarlos. A ver, voy a levantar esta porque yo no veo así acá. Dos ejemplos, no sé si no fue peor, dos ejemplos que pueden ayudarlos
a dilucidar dónde está el resto en estos procedimientos que resolvieron los chicos en la página anterior. A ver si lo vuelvo para atrás. No. Ay, me parece que me metí la pata. Esperen porque me fui muy atrás. Acá. No encontraba la flechita para volver para atrás. Perdón. Aquí está. Aquí está. Bueno, vuelvo a la actividad. Como verán acá, tienen 3 divisiones, pero si bien en las 3 aparece el mismo resultado, no aparece el mismo resto. Entonces, vamos a ver aquí, a través de 2 ejemplos, cómo descubrir ese resto. Fíjense, 120 dividido 14 tiene como cociente 8 y resto 8. Ahora, al lado, aquí espero que se vea el cursor como lo estoy moviendo, ese divisor 14 se descompuso en sus 2 factores, 7 y 2. Entonces, el resto 8 se encontró haciendo el divisor por el resto y sumándole el resto siguiente. Es decir, 7 por 1, 7, más 1, 8. Aquí se ve el resto. Ese es un procedimiento para encontrar el resto. El otro, aquí vemos otro caso. Vemos que 103 dividido 12 es 8. ¿Por qué? Porque 8 por 12 es 96, entonces se le buscó el complemento de 96 para llegar al 103. Por diferencia, se observa que el resto es 7. Veamos entonces en esta división qué es lo que se hizo. Se descompuso en sus factores 4 y 3, el divisor 12, pero ¿cómo se obtuvo ese resto 7? Fíjense cómo está rodeado en verde. Al multiplicar 4 por 3 por 8, eso da como resultado 96. Entonces, como al 96 le faltan 7 para llegar a 103, por eso el resto es 7. Son 2 procedimientos diferentes que podemos analizar cómo se logra obtener el mismo resto, aunque visualmente no lo encontremos. Bueno, como actividad por buzón está presente esta actividad didáctica en la cual se supone que la maestra ya trabajó con sus estudiantes distintas descomposiciones aditivas de los números naturales. Ya saben cómo identificar los múltiplos de 2, 5 y 10. Y las explicaciones de para cada uno, por qué valen los criterios al mirar una última cifra. Entonces les propone que en grupos de 4, que realicen en grupos de 4 2 consignas. La primera, que escriban 20 múltiplos de 4 a partir de la tabla. Y que respondan como están seguros que esos números que escribieron son múltiplos de 4. Y la segunda es que uno de los chicos dice que un número es múltiplo de 4, basta con mirarlo, que si las 2 últimas cifras son múltiplo de 4, entonces el número es múltiplo de 4. Entonces le pregunta si están de acuerdo con lo que dice Juan Manuel y por qué. Entonces, ¿qué se les pide a ustedes? Que escriban al menos 2 procedimientos para resolver el ítem A que podrían producir sus alumnos, es decir, los procedimientos que los chicos harían. Ustedes tienen que tener presente qué conocimientos se subyacen al resolver ese ítem. Por ejemplo, si un número es múltiplo de otro y este de un tercero, entonces este tercero es múltiplo del primero. Es decir, que para ser evaluadas en esta actividad, una vez que escriban esos 2 procedimientos y que indiquen el por qué, se va a tener en cuenta que ustedes puedan evidenciar esos procedimientos diferentes y que expliquen claramente cómo se obtuvieron y cómo pueden estar seguros de que esos números que escribieron los chicos son múltiplos de 4.
Con respecto al segundo ítem que tienen que resolver, que dice que en el intercambio entre los niños, Alicia dice que si se suman dos múltiplos de 4, el resultado de la suma también lo será. Entonces se va a contemplar en la realización de sus actividades que logren una explicación basada en la propiedad de los múltiplos de un número. Por ejemplo, si dos números son múltiplos de otro, entonces su suma también es múltiplo de ese número. Y por último, que pedían una explicación general sobre el por qué funciona esa regla que propuso Juan Manuel. Entonces, usen un argumento. Por ejemplo, si 1536 es múltiplo de 4. ¿Por qué? Y porque se puede descomponer en 1500 más 36. Y el 1500 se puede descomponer en 15 por 100, y ese 100 se puede descomponer en 25 por 4, entonces es múltiplo de 4. Y ni hablar el 36, que es 9 por 4. Por ejemplo, ahí tenemos un criterio, por descomposición. El otro, si por ejemplo tenemos 234, decir que no es múltiplo de 4, ¿por qué? Y porque las dos últimas cifras, que son 34, no están en la tabla del 4, por más que terminen en 4. Algo así tienen que, más o menos, traté de orientarlos con respecto a la resolución de las actividades. Volviendo a la actividad del foro, yo hoy les dejé, me parece que nada más. Ah, sí, perdón, les quería decir que de este último ítem se va a tener en cuenta que logren explicar el criterio descomponiendo en forma aditiva y multiplicativa, reconociendo esa propiedad que se encuentra involucrada en ese criterio. Y ahora sí, nada más. Bueno, yo volviendo a la actividad del foro, hoy les compartí un contexto para que empiecen a trabajar, para que empiecen a intervenir, para que se atrevan a intervenir. Es un contexto sobre el reparto de bombones, ¿sí? Frente a la división 97 dividido 18 con resto 7. Bueno, ¿de dónde podemos obtener ese resto 7? Yo los invito, voy a dejar de compartir, los invito a que pasen por el foro, a que lo analicen, pueden hacerse dibujos, que también los pueden ayudar, ponerle elementos a los dibujos, y para que puedan dar una explicación de dónde obtener ese resto 7. Bueno, nada más, yo me despido y ya saben que cualquier cosa me pueden encontrar en el foro de consultas o por mensajería interna. Nos encontramos, los espero.